¿Se acuerdan del espantaviejas? No tu compita de la secu, el verdadero espantatiburones llamado Oscar, quien se vuelve famoso tras un malentendido y le encanta vivir esa vida de atenciones y fans. Pero en esta ocasión narraremos y jugaremos su juego para la PlayStation 2 y al final te darás cuenta por qué este juego es una pesadilla. La historia comienza tomando el control de nuestro amiguito Oscar. Se ve que es un juego con bastante flow. Siempre me dio la impresión de que era un personaje negro, ya que se parece muchísimo a Will Smith, y buscando me encontré que efectivamente él es la voz del doblaje en inglés, así que sí, está inspirado en él. Nuestro primer nivel es enfrentar a Don Lino, un tiburón mafioso belicón, que los pongo algo en contexto. Él tiene dos hijos, Lenny y Frankie, que después de un accidente, Frankie muere, mientras Oscar es encontrado en la escena del crimen por accidente, y este se atribuye a ser quien lo desvivió, para que la gente lo tomara más en cuenta y le diera más respeto, ya que él solo se sentía como un limpiador cualquiera. Por lo tanto, tenemos que empezar huyendo de este tiburón. Aquí nos arroja el juego la misión principal, junto con sus dos misiones extras, una de bonus y una de élite, que para conseguirlo es hacer casi perfecto el nivel. Es curioso que ya empezando el juego vuelva a salir el logo de DreamWorks, el cual nos manda seguidamente a la persecución. Aquí debemos estar evitando las mordeduras del tiburón, seleccionando a tiempo exacto los botones de dirección. Nos esconderemos por túneles y rocas para tratar de evitarlo, hasta pasar por un barco hundido. A lo mejor ya es el Titanic y aquí andamos huyendo de tiburones, mientras gritamos como pescadito desesperado. Pero para suerte de nosotros, eso terminaría siendo solo un sueño, a lo que toda esta trama aún no sucede. ¡Levanta tu escamoso trasero de la cama! Señorita. Por lo tanto, despertamos en nuestra camita por una ruquita, la señora Sánchez, quien parece ser la que nos renta nuestra habitación y nos pide que le paguemos. Pero como somos unos pescaditos huevones, pues no tenemos dinero para la renta, lo que implica que nos saque de la casa con todo y cama para la calle. Aquí estará el crustáceo loco, que nos estará diciendo cómo movernos prácticamente como el tutorial, pero a su vez capturando todas nuestras cosas que la señora de la renta anda tirando por la ventana. Somos el don Ramón Pescado y la señora Barriga nos está echando de una vez por todas. Por lo tanto, recolectaremos a los 20 artículos más preciados. Después, el crustáceo nos enseñará a realizar una cometida para ir más rápido, o para destruir ciertas cosas. En el callejón nos encontraremos con el delfín y sus compitas, que nos dice que han estado grafiteando las paredes con nuestro nombre, poniendo que Oscar apesta, así como le ponían al calamardo en el basurero. Terminaron. Calamardo huele bien. Somos igual de perdedores que sad, así que iremos borrando esos grafitis de las paredes. También romperemos las cajas que impiden nuestro paso, de igual manera evitando muchos pescados que nos harán daño como las anguilas o pez globo. Luego me metí a una casa y salí lleno de corazones. ¿Qué cochinadas pasan ahí o qué? Pero me curaron la poca vida que había perdido, así que todo bien. Pero luego entendí que nos daban comida al entrar, por eso nos curábamos. Estaba preparando una deliciosa pechuga de marea roja. ¿Quieres un poco? ¡Cuidado! Todo este mapa es como un barrio negro americano de las películas que siempre vemos. Y la música ni se diga. Es la típica de raperos de aquel tiempo, que no sé si tenga copyright, ya que no creo que hayan hecho una música solo para este juego, pero la pondré poquito para que la escuchen y muy rápido. Seguiremos recolectando algunas perlas que andan esparcidas por ahí. Y también, cuando se nos atraviesen enemigos los tacleamos porque dejan otras perlas para agarrar. El mapa está algo raro, ya que es en formas cuadradas y el escenario se va moviendo de dirección cuando nos metemos a las calles. Pero prácticamente sí era donde está la estrella. Sí está bien enredoso, estuve dando muchas vueltas por todos lados, sin enterarme de nada. Pero pudimos dar con el primer pescado que anda rayando las paredes. Lo asustamos y borramos el graffiti. Seguimos buscando el segundo. Y luego el tercero, que son prácticamente del mismo tipo, si no es que el mismo güey. Luego se nos muestran que son 3 pescados diferentes, y aquí no me explico por qué no usaron a cada uno para la misión.
no solo reutilizar el primero. Estos pescaditos son niños y los regañamos porque están usando nuestro nombre en las paredes, a lo que nos dicen que es otro Oscar, no yo. Sí, yo no me trago eso, chamaco miado. Después estamos pasando por una entrevistadora, la cual está al aire y nos avisa que los tiburones andan rondando por aquí. Oscar dice que no está asustado y que se los traiga en este momento, que les va a dar una paliza. Luego se pone a bailar la rolita de Ken Toasties, que obviamente esta sí tiene un chingo de copyright, por lo que empieza un minijuego de baile, donde utilizando nuestros botones de dirección podemos bailar la rolita. Es un estilo Guitar Hero pero dando vueltas en círculos y no les voy a mentir que tiene tremendo flow. Mi compita el Oscar de la capital. Y a este punto mis dedos ya me dolían. Es toda la maldita canción así. Luego se nos unen otros pescados de atrás. Vean cómo mueve las patrullas. Una vez terminada los 10 minutos de la canción, lo bueno que recibimos dinero tras eso. En eso llega el señor Sykes, quien está muy molesto porque llegaremos tarde al trabajo, ya que él es el gerente de la estación de lavado de ballenas y prácticamente nuestro jefe, ya que trabajamos como limpiador de lenguas, así que debemos llegar antes que él al trabajo. Para eso tomamos un taxi, quien es otro pescadito, el cual nos agarramos y salimos disparados. Es curioso que vayamos en taxi, pero nosotros tenemos que controlar al pescado jalándole la colita de la cabeza. Mientras vamos en chinga recolectamos algo de dinero y evitamos chocar con los demás carropescados. Debido a nuestra habilidad como conductores de la Fórmula 1 le sacamos ventaja al patrón y logramos llegar primero a la estación de lavado, pero en realidad sí llegamos después del patrón, por lo que hay que escabullirnos y evitar ser detectados como si fuéramos llegando, haciendo que piensen que ya tenemos rato en la chamba. Un clásico. Para eso debemos de checar la entrada al trabajo escondiéndonos detrás de la gasolina y los recipientes. Es curioso que las ballenas funcionen como trailers de carga y transporten este universo. No sé qué usarán para meterles gasolina. Aquí habrá 1000 pescaditos con linternas buscándonos, como si fuera una escena del crimen o el banco, o a lo mejor el banco está muy bien protegido, pero yo solo quiero checar mi entrada para que no me descuenten el día. Nos salimos con la nuestra y checamos a tiempo con un truquito. ¿Es que sabe cómo tratar a las mujeres? Más bien al contrario, son ellas las que hacen lo que quieren con él. Siempre está intentando echarles el guante, pero ellas siempre acaban haciendo lo que quieren. Las tortugas del lavadero de ballenas se vuelven locas cuando él les enseña nuevos pasos de baile y empiezan a reírse tontamente como si fueran una pandilla de colegialas bobaliconas. Así que para celebrar nos aventamos, claro que sí, otro danzón. Todos los bailecitos del Fortnite practicados están tomando frutos hoy en día. Nos acercamos a la pescadita que siempre nos hace el paro para checar a tiempo, aunque lleguemos tarde, por lo que ahora tenemos que ir a la oficina del patrón, pasando por todo el autolavado de ballenas, donde aquí hay unos cangrejitos bien mamados que están tirando cajas, quién sabe por qué, además de chorros de agua, que eso sí le haya utilidad para la limpieza, además de vapor hirviendo que sale de las tuberías, pero que también debemos de pasar por todo el tramo de lavado, donde ponen jabón, donde tallan con los trapos y los rodillos gigantes sacando la mugre. Al final de este recorrido vamos a terminar reluciente. El jefecito nos dice que le debemos dinero, pero nosotros al saber información sobre las carreras, este nos hace el paro y nos da 24 horas para que la investiguemos y pueda ganar algo de dinero. En eso nos habla nuestro amigo Tony, quien tiene algo de información de la carrera, pero no la tiene completa. Por lo tanto debemos adentrarnos al despacho de Don Lino para saber quién será el ganador de la carrera y nuestro patrón pueda ganar la apuesta. Nos adentramos en el barrio y para eso debemos ir entrando por ventanas de los departamentos, estos resaltados de un color el cual nos saca del otro lado. Es un puzzle para poder seguir avanzando. Después logramos entrar a la alcantarilla donde debemos escapar de las pirañas que se encuentran aquí. Una vez llegando al camarote de Don Lino, iremos con mucho cuidado para evitar ser detectados por las pirañas que andan haciendo de guardia. ¿En qué día se me ocurriría? Este lugar da grima, tío. Como me pille, me van a convertir en cebo para tiburones. Aquí en este punto me di cuenta que tenemos una barra de reputación, que al principio no sabía qué era, pero se va llenando conforme completamos las misiones. Ahora somos aspirantes, pero a comida de tiburón yo creo. Una vez saliendo de la cocina entramos a la parte del restaurante. Que oh sorpresa, son puros tiburones esperando sus platillos. Por eso debemos pasar inapercibidos por debajo de sus aletas y de las mesas. En eso escuchamos que ya se enteraron de que estamos aquí y comienzan a chismear sobre eso en las mesas.
Sí, el camarero me ha dicho que vieron a un pequeño pez escabulléndose por la cocina. No puede ser, nadie es tan tonto. ¿Qué clase de pez sería tan estúpido como para entrar aquí? Más adelante se encontraría el primer boss, donde aparte de ir nadando en modo reversa debemos agarrarnos a vergazos con la anguila, literalmente boxeando nadando. Nunca había visto algo así en un juego, por lo tanto le metemos sus buenos coscorrones a la vez que escapamos de sus mordeduras. Una vez noqueándola, encontraremos la información de quién ganará la carrera. Luego nos ponen a los personajes secundarios, como si fuera modo documental donde hablan sobre Oscar y cómo influye en sus vidas este pez que no sirve para nada, o bueno, así se expresan de él. Me da risa porque tiene comedia a pesar de ir tan mal el juego. Oscar se presenta en mi apartamento con una pinta espantosa. Resulta que los matones de Sykes le han dado una tierna lección sobre el impago de deudas. Me da una pena tremenda ver cómo se mete en tantos líos. ¿Qué iba a hacer? Tenía que echarle una mano. ¡Oh! Pero a veces me saca de quicio y no quiero ni hablar de lo que hizo con la perla de la abuela que le di para pagar sus deudas. Ahora necesitamos llegar a las carreras y como siempre vamos tarde. Pedimos un taxi y lo agarramos de las greñas para ir lo más rápido posible. Por alguna razón se nos empiezan a acercar mucho los ladrones, pero los pateamos con la aleta de regreso a todos. Aquí nos presentan a Lola, quien conoció a Oscar en las carreras y habla de los problemas en los que se ha metido por ser un soplón de los resultados finales. Como si fuera un pez gordo, pero en realidad es un don nadie. Después me enteré de que su gran soplo sobre la carrera era un gran timo y enfadó al pez equivocado. Se dice que le han enviado a los páramos para que duerma con los peces. No sé si me entiendes. Donde mucha gente mala quiere deshacerse de él, por lo que nos capturan unas medusas y nos amarran de las patas. Aquí debemos de aguantar lo más que podamos, sin que nos estén electrocutando, solo evitando los ataques, que no sé ni cómo le hice, pero que no tenía ningún indicador de nada, solo de vida, y resistiendo el tiempo suficiente lo pasamos. Luego somos rescatados por los hermanos tiburones. Lenny es vegetariano y amigo de los pescados, y todo bien con él, pero Frankie nos quiere comer a toda costa. Mientras escapamos de él, donde es la misma situación que nuestro sueño, termina cayéndole un ángel en la cabeza al pobrecito tiburón y terminando con su vida. Lo que hace pensar a todo mundo que nosotros lo matamos y nos empiezan a llamar el matatiburones. Empiezan a venir un montón de periodistas al lavadero de ballenas y veo que todo el mundo pregunta por el paradero de Oscar. Así que doy por hecho que ha ocurrido lo peor. Por eso me siento muy aliviada al ver aparecer a Oscar con cara de haber perdido a su mejor amigo. Resulta que todo el mundo cree que Oscar ha matado a un tiburón en los páramos. ¡Venga ya! Antes me creería que Sykes ha adoptado a Oscar porque en realidad es su hijo al que perdió hace tiempo. En eso Tony nos habla diciéndonos que unos ladrones han robado el collar que él había comprado para su pecesuela. Para eso, subimos por todo el edificio, pero por fuera evitando todos estos rayos de electricidad. Es curioso que la electricidad no se disperse y solo nos haga daño al tocarla, ya que estamos en el bajo del agua. Pero si eso no fuera suficiente, habrán anguilas eléctricas también. Una vez llegando a la puerta, haremos nuestra presentación como los más mamados del mundo, y nos presentan como el mismísimo matatiburones. Y adivinen qué, nos aventamos otro bailecito, ¿por qué no? Luego nos avisarán de que hay tiburones cerca. Y es aquí cuando necesitamos sacar unas buenas fotos para el periódico y volvernos más populares. Pero esto no será tarea sencilla, ya que tenemos que conseguir 6 fotos con buenas poses, buscando y despertando a los fotógrafos que andan bien dormidos. Todas las fotos son lo mismo, mínimo le hubieran cambiado de pose a alguno. ¿Para qué quiero 6 fotos iguales? A lo mejor solo es la ubicación la que cuenta. Una vez encontrando los 6, nos encontraríamos con el tiburón martillo. Tío, sabía que pasaría esto. El cual debemos de enfrentar también en reversa metiéndole sus buenas trompadas en combos. No es posible que unos tiburones no puedan con un pescadito, que yo me lo hago bien empapelado. Casi me ganaba, pero lo descontamos al final. ¡Oh, y un diente menos! ¡Me vas a matar! ¡Oh, ese martillo! En eso nos encontramos también con Lenny, quien igual manera se estaba escondiendo. Él es el otro hijo de Don Lino que es vegetariano. Lo vamos a ayudar a salir de aquí sin que lo vean, evitando todos los delfines policías, mientras Lenny nos sigue, pero no nos daríamos cuenta de que nos tomaron foto ayudando a un tiburón. Me acaba de llamar un redactor del Daily Inquirer. Dice que uno de sus fotógrafos tiene una foto en la que sales con un tiburón. Ya sabes que esos periodicuchos no dicen más que mentiras.
Lo sé, pero hay muchos peces que se lo creen todo. Si publican esa foto, estás acabado. Lo cual nos tachan de farsante y que en realidad somos amigos de ellos, por lo cual somos una falsa total. Así que Lenny nos ayuda a destruir todos los periódicos a tiempo antes de que la gente los logre ver. Luego de lograr nuestro cometido, salen las medusas jugando el juego del cookie a tiburones, que se están aventando un bailezón, mientras se insultan uno al otro y juegan al mismo tiempo. Y arme ese autocontrol cuando vuelvas a perder. Tío, tu turno ya ha pasado. No has hecho más que dar vueltas como un idiota. Para revivir nuestra farsa, Lenny nos ayuda a hacerles pensar a la gente que sí podemos matar tiburones, por lo que fingimos una persecución mientras le metemos los ganchos del pescado, para que la gente vuelva a amarnos y... alabarnos. Después necesitamos un traje de delfín, por lo que iremos comprando todo para nuestro atuendo, pero debemos de evitar a los fans que quieren una foto, y al mismo tiempo, un paparazzi que habla como maníaco tratando de tomarnos una foto. Así que cada vez que quiera contar hasta 5 debemos de escondernos. 5, 4, 3... ¡Oh, vamos! Esto es ridículo. Luego nos contacta Sykes, porque un famoso director quiere que actuemos para él. Nos maquillan y adivinen cuál es la actuación. Así es, un bailecito del chúntaro. Luego de fenomenal acto, disfrazamos a Lenny de delfín para engañar a su papá y podamos rescatar a Angie, ya que Lola la entregó a los tiburones. Pero la cosa no sale bien y Don Lino nos descubre. Vale, reconozco que me pasé, pero mi propio hijo, sangre de mi sangre, ¿cómo pudo dejarme en ridículo delante de todas las familias de tiburones? Y ese Oscar, solo recuerdo las risas de los demás y Por lo tanto debemos ir saliendo huyendo ya con Angie rescatada. Vamos a toda velocidad porque si no nos va a comer a todos. Pero por suerte y poder del guión llegamos a la meta. Aquí nos separamos de los demás para hacer que nos siga a nosotros mientras esquivamos sus mordidas. A ver, ves a tiburones, ¿por qué aquí no te enfrentas a él? Y le pegas los trompones como a los demás. Al meternos en el lavadero de ballena con Don Lino, queda atrapado y capturado, haciendo que por fin lo metan a la cárcel. Luego saliendo en las noticias como un completo héroe. Muchas gracias por ver hasta el final. Te invito a suscribirte y ver estos videos que YouTube te recomienda. Nos vemos allá.